No, 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 bueno, eso era en un problema. O sea, nosotros lo hemos hecho y ya sabemos con que no es así. Ahora, no, no, ese era un cálculo para ese problema. No es que vamos a utilizar que la altura de la atmósfera tiene ese valor. Lo que sí sabemos es que la presión atmosférica, eso lo sabemos desde Torricelli en adelante, la presión atmosférica tiene ese valor que hemos visto de 101.300 pascales. Eh, eso sí. Eh, Y tengo la otra consulta, es con respecto al práctico. sí. Usted en el aula virtual puso 4 ejercicios a elección, pero eso era, ¿tenemos que hacer todos los ejercicios del trabajo o tenemos que escoger solamente 4? Y si tendría que hacer todos, ¿cómo sería lo de hace 4 a elección? No entiendo por qué si dicen 4, me pregunta ¿qué hay que hacer todo? ¿Esa es la pregunta? Sí, esa era la El pregunta. profesor dijo que se tienen que presentar solo 4 y para la recuperación son 2. Creo que dice también en el aula virtual que para la recuperación son 12, ¿no? ¿No? Y ahora ya lo voy a poner así directamente. Bueno. Estoy buscando algunos problemas que tengan alguna importancia, qué sé yo. Ah, Bueno, vamos a ver este ejercicio del manómetro. De paso también medio como que vemos. Turu, 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 turu. Qué raro que no esté Claudia. Profe, entonces nos ponemos asistencia en el campus. Sí, sí, sí. Chicos, eso desde Ok. siempre, ¿eh? Se ponen ustedes mismos la asistencia. Hay nuevos nombres y bueno, eso es lo que hay que aprender muchas veces. Y cómo se llaman algunas cosas. Eh, ahí está Claudia. Buen día, Claudia. Buen día, profe. Buen día, pequeños. ¿Cómo están? Ahí te estaba extrañando. Digo, ¿por qué no Buen está día. Claudia? Sí, siempre estaba muy puntual ella. Este, Sí, 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 sí. Tratando de ingresar. No sé qué les pasa. Eso que yo tengo conectado el cable de internet a la computadora, cosa que no tenga ningún tipo de problema. Pero sí, bueno, se ve que la saturación de línea. puede ser, puede ser. Sí, puede ser. Bueno, ya me fijo los conectados, profe. Gracias. Bueno, al pelo, Claudia, nos estamos viendo. Adiós. Bueno, hay un par de nombrecitos que yo les decía que tenemos que aprender, ¿no? Profe, Sí, creo que no está grabando. sí, tienes toda la razón. Vamos a grabar entonces. Porque la clase de hoy es importante, sobre todo por el comienzo. Bueno, hay dos términos que tienen que aprenderse bien qué es lo que significan. El primero es un barómetro. Barómetro.
¿Alguien sabe lo que es un barómetro? Por lo que me suena parece una unidad de presión. Sí, Sí, porque es mide una los unidad bares, creo ¿no? que se usa para medir. Eh, Eso es bueno, ¿no? Porque ya más o menos tiene que ver con bares, o sea, varias, sí, está bien. Pero este es un instrumento para medir la presión atmosférica. Mide la presión, pero no cualquier tipo de presión. Este es un instrumento para medir la presión atmosférica. En bares. No, lo que quieran. Depende, hay barómetros que te lo miden en bares, hay barómetros que te lo miden en... La mayoría lo miden en milímetros de mercurio porque en realidad son yo le iba a decir tubos en U, pero son como variantes de la experiencia de Torricelli. Lo que pasa es que no vamos a tener de esa manera el recipiente al descubierto, con el tubo dado vuelta, y acá el mercurio. Pero obviamente este que estoy dibujando fue el primer barómetro en la historia. ¿Cómo es un barómetro moderno que tenga que ver con esto, que tenga que ver con mercurio? Bueno, en realidad tiene esta forma. Eh, Tiene una forma como si fuese un tubo en U. Ahí en el colegio hay un pseudo barómetro, pero que en vez de tener mercurio viene con agua, digamos, pero es como para que vean cómo es que sería. Y esto, bueno, acá tenemos mercurio. Fíjense que esta parte como está cerrada y esta parte como está abierta, esta parte está abierta a la atmósfera. Acá tenemos mercurio en este recipiente y el mercurio llega, digamos, en este lugar llega hasta acá y en este otro lugar llega hasta acá. Y en general, en la parte de atrás, este, tenemos como si fuese una regla. Una escala graduada. Tenemos ahí una escala graduada. Entonces, uno dice, bueno, es como decir, bueno, acá llega a este valor que dice 13 y acá llega a este valor que dice, supongamos, estoy inventando. Acá la reglita acá me marca el 83. Es sí, bueno, 83 para hacerlo más fácil. Entonces, en base a eso, uno ve que la diferencia de nivel, porque si acá, digamos, está marcando 13 centímetros y acá marca 83 centímetros, la diferencia de nivel entre estos dos es de ¿cuánto? Es de 70. 70 centímetros. 70 centímetros. Pero si esto es mercurio, yo ya sé, porque de eso se trata, que la presión es de 70 centímetros de mercurio. O sea que son de 760 milímetros de mercurio. O sea que son, perdón, 760, he dicho yo, 700, que son de 700 torr. Ya sé. Y si lo quiero pasar eso a, ¿cómo se llama? Pascales, bueno, hago una regla de 3. 760 torr o milímetros de mercurio equivalen a 101.300 pascales y 700 serán tanto. Y bueno, entonces voy, calculo y veo cuál es la presión. Obviamente esto requiere que aquí, ¿qué tendríamos aquí de este lado?
Vacío. Vacío. Para que eso sea así, de este lado tiene que haber vacío, ¿no? Entonces, si no, no. Si no, no es cierto eso. Pero bueno, se hace así, o sea, este aparato uno ya lo compra. En general esto viene así como dentro una tabla, obviamente de madera, donde esto ya está ahí colocadito y tiene ahí como una cosita atrás para que vos lo apoyes y está ahí apoyado, vertical. Bueno, nosotros en el colegio, en el laboratorio de física, en el colegio lo tenemos hecho sobre cartón nomás y esto es una manguerita. Pero bueno, era como para dar una idea. Lo que sí está puesto sobre papel milimetrado para que uno vea bien que puede medir cuál es la diferencia de nivel entre un nivel en una rama, que yo acá le inventaba el número 13, y el nivel en la otra rama, que yo acá le inventaba el número 83. Pero esto es muy de aparecer en los enunciados de los problemas. Me dice, con un barómetro se mide, qué sé yo, una presión atmosférica de tanto. Bueno, entonces ya sabes que el barómetro es un instrumento para medir la presión atmosférica y que lo que te marca el barómetro te determina la presión atmosférica del lugar. Pero el problema no me habla de un barómetro. El problema me habla acerca de un manómetro. Me dice, con un manómetro de mercurio de tubo abierto, justamente está marcado con negrita porque son las palabras que uno tiene que reconocer o pensar qué es un manómetro, qué quiere decir que sea de tubo abierto. Bueno, se mide la presión de un tubo de oxígeno y se observa que el desnivel es de 80 centímetros, encontrándose el nivel más bajo en la rama que está conectada al tubo de oxígeno. Calcular la presión manométrica y la presión absoluta. Y de pronto también aparece ahí una nueva palabra, presión manométrica. Bueno, hay que saber qué es la presión manométrica. Eh, Primero le voy a contar un poco qué es un manómetro. Vamos a poner acá. Manómetro es también un instrumento para medir la presión. Instrumento. No puedo hablar y escribir a la vez. Para medir la presión de un líquido o de un gas. De un líquido o de un gas contenido en un recipiente. Esa básicamente es la idea de un manómetro. Hay distintos tipos de manómetros. El manómetro, o sea, con lo que miden la presión de la goma de los autos, es un manómetro. Y ese mide la presión de un gas que está, el gas que es aire, que está contenido dentro de la goma ya sea de la bicicleta, de la moto, del auto, ¿no? O sea, cumple más o menos con lo que yo le había dicho. Y también hay distintos tipos de manómetros, algunos que trabajan en base a una cosa, otros que trabajan en base a otro, pero nosotros por lo que venimos viendo también vamos a ver los manómetros de este tipo, que en realidad es como que funcionan con líquido, que no son los más comunes, los que uno generalmente puede encontrar, por lo menos no son los que uno generalmente encuentra en la calle. Son estos manómetros ya sean de tubo abierto o tubo cerrado. A ver.
Aguánteme un cacho. Le voy a... Ventaja de tener internet. A ver. Bueno. Vamos a... Esto es un manómetro, ¿eh? Hay dos tipos. Este, digamos, uno de los más conocidos. O sea, lo que generalmente pueden encontrar en un montón de lugares. Es algo como esto. Es algo para medir la presión que está, ya sea de un líquido o de un gas que está dentro de un recipiente. ¿Podrían existir con la misma formita esta para medir la presión atmosférica? Sí, es cierto, pero en general, bueno, por lo menos lo que nosotros vemos son los de, los barómetros son como los que yo les he enseñado, ¿eh? Y de vuelta, estos son los más comunes, pero a la hora de resolver problemas en un ejercicio no vamos a pensar que el manómetro es como esto porque no sabemos qué hay ahí adentro. Para resolver problemas tengo que saber qué es lo que hay ahí adentro. Bueno, la idea en base al problema, recuerden que les habla que eh, quieren medir la presión en un tubo de oxígeno y les habla del desnivel de mercurio. Bueno, primero, digamos, el tubo de oxígeno, bueno, mejor dicho, el oxígeno tiene que estar contenido en un recipiente, que por supuesto puede ser un tubo de oxígeno. Como dice ahí, bueno, yo acá lo voy a dibujar como si fueran esos tubos enormes, esos recipientes enormes como los que hay en los hospitales. Esos que están afuera, en la calle, qué sé yo. Y digamos que acá como que el cilindro, porque generalmente son cilíndricos, está echado, está horizontal, ¿eh? Obviamente si estaría así, digamos, tendría que tener algún tipo de soporte. Eh, Estas son cosas absolutamente de malo que estoy dibujando, pero bueno, como para que uno tenga una idea bien cabal de cómo es. Y tiene una serie de tuberías, así ahí. Obviamente debe tener un tubito por donde, qué sé yo, por este lado. Debe tener ahí un tubito por donde metan los tipos el oxígeno, cuando lo quieran cargar. Y quizá por acá a la par tengan un tubito por donde sacan el oxígeno, que es el oxígeno que terminan llevando a las salas, a donde están los pacientes. Pero también tiene otro tubito. Todos estos tubitos obviamente lo conectan con lo que hay adentro. Adentro hay oxígeno, gas. Bueno, en el problema mío hay oxígeno. En realidad puede haber cualquier tipo de gas. Pero también debe haber un tubito que lo conecte con la parte de adentro, que en realidad sirva para que se le conecte ahí un manómetro. Si tengo ahí un tubito y debe tener una válvula. O sea, acá lo estoy haciendo el dibujo exageradamente grande. Eso que he dibujado así, es una válvula, o sea, algo que abre y cierra, o sea, permite que salga o no por ahí el oxígeno. Y esa válvula termina como en un piquito. Bueno, en realidad todo manómetro, al igual que es muy parecido todo manómetro en cuanto a su construcción, es muy parecido a lo que era el barómetro. La única diferencia es el rango de presiones que pueden llegar a medir y para qué se lo utiliza. Pero estos barómetros, en realidad, estos manómetros, en realidad, por lo menos los de este problema, hay que pensarlo como que son como tubos en uno.
Yo tengo un tubo. Tubo en U es porque la forma del tubo es como la de la U. Uy. Y estos tubos en U hay de dos tipos. Hay lo que se llaman tubos abiertos, que es como este que está dibujado, que es el que me abre el problema. En un manómetro de mercurio de tubo abierto, que es como este, exactamente como este. Y está el tubo de manómetro, el tubo de mercurio de tubo cerrado, que es como este. O sea, de un lado está cerrado la atmósfera y siempre de este lado hay vacío. ¿Mm? Pero el que se utiliza para saber la presión que tiene el gas acá adentro son estos de tubos abiertos. En general esos manómetros de tubo abierto, que ya les he dicho, es como un tubo en U, o sea, su construcción es simplemente eso, es como si fuera un tubo en U, tiene mercurio, generalmente tiene mercurio, podría tener otro líquido, sobre todo cuando uno hace un problema, podría tener el líquido que sea, pero en la vida real generalmente tiene mercurio. Y por lo que nosotros sabemos, en realidad, el nivel de mercurio va a ser el mismo en ambas ramas al comienzo, antes que a este manómetro lo conectemos al depósito o el recipiente que tiene gas, el oxígeno. ¿Y cómo lo voy a conectar? Bueno, en la realidad podríamos conectarlo con una manguera. Agarramos una manguera, una manguerita de goma, y la metemos a la manguerita así por este extremo. El otro extremo que vaya así ahí metido acá. Y cuando está en esa situación, abrimos esta válvula. Entonces lo que va a pasar acá es que el aire va a tener la posibilidad de agarrar, venir, va a entrar en contacto con el mercurio, y lo que va a pasar obviamente es que el nivel de mercurio de ese lado va a descender. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Que eso es lo que va a pasar? Bueno, obviamente que si desciende de ese lado, del otro lado va a tener que subir el nivel de mercurio. ¿Mm? Bueno, yo tengo que borrar todo porque esta goma no es tan chiquita, chiquita como uno quisiera. O sea, baja de este lado y el nivel de mercurio sube del otro lado. Bueno, hasta que llega un momento que todo se estabiliza. Ahí en esa situación, nosotros con eso que está ahí dispuesto de esta manera, nosotros vamos a medir, es suficiente para que nosotros midamos cuál es la presión que tiene el gas en el interior. Como que el nivel de mercurio llega hasta acá. ¿No? ¿Y qué hacemos ahí? Bueno, hacemos lo mismo que se hace en todos los problemas de tubos en U. ¿Y qué es eso? Se elige dos puntos que están al mismo nivel, uno que está en una rama y otro que está en la otra rama. Dos puntos que están dentro del mismo, al mismo nivel, pero dentro del mismo líquido. O sea, tienen que estar en la parte roja. Y para que el problema sea lo más simple posible, tendría que estar esos dos puntos lo más altos posible. Espero que se den cuenta que eso implica que uno de los puntos va a ser este. Y el otro punto, al mismo nivel, obviamente va a ser este otro. Bueno, a este punto yo le voy a llamar el punto 1. Y este punto le voy a llamar el punto 2. Y ahí hacemos lo que se hace siempre.
O sea, teniendo en cuenta el teorema general de la hidrostática, como esos dos puntos están al mismo nivel dentro del mismo líquido, les recuerdo que el teorema general de la hidrostática era el que decía esto, que la diferencia de presión era igual a la densidad del líquido en el cual se encontraba por G por la diferencia de altura. Entonces, de vuelta, como el punto 1 y 2, como la diferencia de altura entre los puntos 1 y 2 es 0, esta diferencia de presión entre los puntos 1 y 2 también debe ser 0. Y esa diferencia de presión es una resta. Y de acá, digamos, sale lo que generalmente uno ya se acostumbra a plantear sin hacer casi nada de lo que yo he hecho acá. Uno ya se acostumbra a decir, bueno, entonces eso quiere decir que la presión en el punto 1 tiene que ser igual a la presión en el punto 2. Siempre tienen que recordar que, sobre todo en este momento, que esa presión de que se habla es la presión absoluta que tiene el gas. ¿Mm? O sea, estas presiones siempre son presiones absolutas. Bueno, yo creo que capaz que el punto 2 es el más fácil. La presión absoluta en el punto 2, ¿qué vendría a ser? O sea, ¿cómo la podríamos calcular? Como la presión hidrostática que genera el mercurio, La presión hidrostática del mercurio, ¿eso nomás? más la presión atmosférica. Más la presión atmosférica. Y la presión hidrostática del mercurio sería la densidad del mercurio, que es Hg, por la aceleración de la gravedad y por la profundidad del punto 2, que yo voy a marcar ahora a continuación y que le voy a poner el nombre que le voy a poner H2. ¿No? Y la presión atmosférica, bueno, si no me dicen nada, tendré que entender que estamos hablando de la presión atmosférica normal, o sea, los 101.300 pascales. ¿No? Bueno, esa es la presión en el punto 2. ¿Y qué es la presión en el punto 1? Presión atmosférica. ¿El punto 1 está conectado a la atmósfera? ah, a oxígeno. La presión que genera el oxígeno. Exactamente. En términos generales, es la presión que hace el gas. Bueno. Bueno. Bueno, yo le he puesto gas ahora y no oxígeno, pero como para hacerlo más general, ¿eh? En mi problema, sí, le puedo poner tanto gas como oxígeno. Total, el oxígeno también es un gas. Quiero ver qué es lo que me preguntan. Ah, fíjese, en un manómetro de tubo abierto se mide la presión de un tubo de oxígeno y se observa que el desnivel es de 80 centímetros. Ya hemos hablado acerca del desnivel. El desnivel es la diferencia de niveles. O sea, es como la altura que hay desde este nivel hasta este otro nivel. Pero dice, encontrándose el nivel más bajo, esto es muy importante, encontrándose en el nivel más bajo en la rama que está conectada al tubo de oxígeno. ¿Qué es lo que pasa en mi caso? Me están diciendo básicamente el enunciado, me está diciendo que H2 vale 80 centímetros. Y que el desnivel, o sea que el nivel más bajo del mercurio dentro de este manómetro, es el que está conectado al tubo de oxígeno. Porque también podría ser al revés, pero eso me estaría indicando otra cosa. Entonces, bueno, me pide calcular la presión manométrica, que es lo que vamos a ver lo último, y primero vamos a calcular la presión absoluta del tubo de oxígeno.
Este cálculo va a corresponder a la presión absoluta del tubo de oxígeno, a la presión absoluta del gas que hay dentro del tubo de oxígeno. Ahí tenemos que, esto vendría a ser como una simple aplicación de la formulita que acabamos de deducir. La densidad del mercurio, bueno, eso lo vamos a sacar de tabla, pero son los 13.600 kilogramos por metro cúbico. G, que vale 9,8 metros por segundo cuadrado. H2, ¿cuánto valía H2 según el problema? 80. O sea, aquí acá voy a poner 80 centímetros. 800 Thor. Acá voy a reemplazar el H2 por 800 centímetros. No, hay que convertirlo a metros. O sea, 0,8 Thor. no, nos estamos confundiendo. Acá, Thor es una presión. Esto yo no estoy hablando de presión. Esto va simplemente a Sí, va a metros. 0,8 metros. Y la presión atmosférica, como nadie me ha dicho nada, voy a utilizar el valor de siempre. El valor estándar, 101.300 pascales. Bueno. Agarro la calculadora, calculo cuánto vale todo el primer término, todo el primer término. $103, 133.280 puede ser. En la multiplicación de 13.600 por 9,8. ¿Y por 0,8? ¿Esa es la multiplicación de todo? No, es solamente de densidad por la gravedad. A ver, esperen, no. $106.624, profe. $106.624, ¿qué? Newton sobre metro cuadrado. O sea, Pascal. y bueno, ahí eso le tengo que sumar con los 101.300 pascales. Y entonces vamos a obtener que la presión absoluta del gas es 207.000. 207.700, sería 924. Pascales. 924 pascales. Perfecto. Perfecto. Pura y exclusivamente debido a lo que me estaban diciendo, quiero que me transformen esto o que me digan esto a cuántos Thor equivale.
Y bueno, y eso es igual a 1559,56 Thor. ¿Cuánto me decís, perdón? Utilizo una relación que No, en no, no, Pascal, el número de bien, decime. 1559,56 Thor. 1500, 1500. Creo que era 1559,56, profe. Sí, 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 nos estamos peleando por los decimales. Digamos que es aproximadamente 1560, ¿verdad? Porque es 1559 y algo. Pero yo le voy a decir, ¿no era bastante obvio que sea 1560? También se puede redondear, como usted hizo. No, 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 pero ¿por qué? Pero ¿por qué el valor era bastante obvio que sea ese? Porque un poco más de la mitad. Digo, del No, doble. no, 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 pero exactamente eso. Te digo, era bastante obvio que era exactamente este valor. No estoy diciendo que sea 1570, ni que sea 1550, ni... No, 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 no. Era bastante obvio que el valor era exactamente 1560. ¿Por qué era bastante obvio que... Para eso están los milímetros de mercurio. Recuerden que milímetro de mercurio es unidad de presión. ¿Cuánto vale la presión atmosférica de milímetro de mercurio? La presión atmosférica normal. En milímetros. Ciento- 760 Thor. 760. 760 milímetros de mercurio. ¿Y esto no son 800 milímetros de mercurio? La presión de esta columna, o sea, estos son 80 centímetros de mercurio. O sea que son 800 milímetros de mercurio. O sea que son, como dice, como está intentando decir hace rato el compañero, esto equivale a una presión de 800 torr. Bueno, 800 torr más 760 torr son exactamente 1560 torr. Pero bueno, nosotros lo hemos hecho de la manera larga, pero para entender por qué es que lo hacemos de esa manera y además, obviamente, acá el líquido era mercurio y es por eso que esto era fácil entenderlo de esa manera. Bueno, esta es la presión absoluta. ¿Eh? Esta que está ahí es la presión absoluta. Un cálculo de la presión absoluta. Ahora vamos a calcular la otra cosa que nos piden, más creo que nos pedían, primero que nada nos pedían eso. Calcular la presión manométrica. Profe, presión manométrica sería como una presión relativa. No. Sí, es una presión relativa, pero es muy extraño. El término relativo siempre se toma como el cociente. La densidad relativa es el cociente entre la densidad del cuerpo dividida en la densidad del agua. Todas las cosas relativas son siempre cocientes. Pero esto sí tiene una cosa como que es relativo. Es como una presión relativa a la atmósfera, pero estaría muy mal dicho. O sea, no lo digas nunca así, pero quizá tenés toda la buena idea en la cabeza. A ver. Primero les defino cómo es que, o sea, vamos a definir la presión manométrica. La presión manométrica y que
lo vamos a poner así. Pman, igual que la P absoluta era una P abs, la presión manométrica, el símbolo va a ser esa, Pman. La presión manométrica se define como la presión absoluta menos la presión hidrostática. Y ustedes dirán, bueno, pero si esta es la presión absoluta, y yo la presión absoluta, perdón. Exactamente. Esta es la presión absoluta menos la presión atmosférica. Pero no es a este valor más que presión atmosférica, el real significado de esto es presión de confinamiento. Acá en este problema no lo vamos a ver, porque no se ve en este problema cuál es la diferencia. Pero eso en realidad se llama la presión de confinamiento. Y yo creo que ahora sí, si la presión absoluta es la presión, si la presión manométrica es la presión absoluta menos la presión atmosférica, y esta es la presión absoluta, y a esto le tengo que restar la presión atmosférica, en realidad me va a quedar este término, que es como decir, en mi caso es como decir la presión hidrostática, pero lo que pasa es que es muy extraño preguntarlo de esa manera, porque suponete que supónganse que tengo únicamente el gas. Tengo un gas acá, y que yo le pregunte, ¿cuál es la presión hidrostática del gas? Y usted me va a decir, bueno, la presión hidrostática del gas es 0, porque el gas no hay ningún líquido. Bueno, tienen toda la razón. Por eso que no se pregunta de esa manera. Por eso que se pregunta la presión manométrica. Y es por eso que se dice que a la presión absoluta le tenés que restar la presión atmosférica. Pero fijémonos que en mi caso me va a quedar como la presión hidrostática del punto 2. ¿Mm? Pero esto, bueno, capaz que le estoy haciendo un bollo en la cabeza. Pero en realidad es muy interesante esto. O sea, ¿por qué tenemos otro tipo de presión y para qué? ¿Y de qué me sirve tener ese otro tipo de presión? Primero le voy a comentar algo. Vamos a utilizar otro lugarcito. Vamos a utilizar este lugarcito. Primero les comento algo de cómo funciona la naturaleza. Cómo trabajan los gases. Supongamos que yo tengo en este recipiente, tengo acá un gas. Una cierta cantidad de gas que a través de un tubo se conecta con otro recipiente que tengo otro gas. Ese otro gas lo voy a poner con otro color por diversas cosas. Más también podría ser el mismo tipo de gas. Los dos gases podrían ser oxígeno, si quisiéramos, o aire. Pero acá tengo una válvula. Algo que obviamente impide que el gas que esté de este lado entre en contacto con el gas que está de este otro lado. Y este gas puede estar en las condiciones que uno quiera, ¿no? O sea, puede estar a una presión, acá puede tener un cierto volumen, y todo esto puede estar a una cierta temperatura. Y este otro gas que está de este otro lado puede estar a otras condiciones que sean totalmente distintas. Puede estar a otra presión, puede estar a
puede ser otro volumen de gas y puede estar otra temperatura. Y la cantidad de gas puede ser distinta. Acá puede ser que tengamos, qué sé yo, medio kilo de gas y acá que tengamos 1,5 kilos de gas, no sé. Pero el asunto es, ¿qué va a pasar cuando se abra la válvula? Cuando esta válvula, que por el momento esté cerrado, se abra, ¿qué es lo que va a determinar que pase gas del recipiente que está a la izquierda a la derecha o que pase gas del recipiente que está a la derecha pase a la izquierda? ¿Cuál de todas estas variables, o quizá alguna que ni siquiera esté escrita, es la que me determina cómo va a ser el movimiento de un gas? La presión. La presión. Y eso es muy importante. La única cosa que determina cómo es el movimiento de un gas es la presión. Y siempre el gas se va a mover desde el lugar que tiene más presión hacia el lugar que tiene menos presión. Y eso es muy loco, porque puede ser que yo tenga acá en un recipiente chiquito Es como que para tenga, equilibrar la presión en ambos lados. claro, pero puede ser, mira, algo como que yo tenga en este recipiente chiquito que tenga poco gas, pero que esté a una gran presión, que tenga una válvula y que esté conectado con este otro recipiente que sea enorme. Que acá haya más gas, mucho más gas, pero que esté a menor presión. Entonces, cuando uno abre la válvula esta, en realidad, de donde hay menos gas, se va a ir hacia donde tengo más gas. No va a ser lo que generalmente uno piensa, que el gas se va a mover de donde hay más gas hacia donde hay menos gas. No, 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 no. Los gases se mueven de forma tal que el gas se mueve desde en los lugares que yo tengo más presión hacia los lugares donde tengo menos presión. No me interesa la cantidad de gas, no me interesa la temperatura del gas, no me interesa nada de esas cosas. Lo único que me interesa es qué pasa con las presiones. El gas se va a mover de los lugares de mayor presión hacia los lugares de menor presión. Así funciona la naturaleza. Y eso va a ser hasta que los dos lugares tengan la misma presión. Cuando los dos lugares tienen la misma presión, deja de haber ya intercambio de gas. O si quieren, si alguna vez por casualidad esta molécula que está acá pasa para el otro lado, bueno, esta otra molécula que estaba acá va a pasar para el otro lado. Pero siempre, digamos, van a mantener la igualdad de las presiones. Bueno, así funciona la naturaleza. Podríamos pensar entonces en otro ejemplo. Todo esto tiene que ver con lo que acabamos de hacer. Bueno, eso que intenté dibujar ahí es, supongamos, una garrafa de gas de esa que compran para cocinar, así, qué sé yo. Bueno, sí, los pongo porque generalmente es lo que uno... Si uno ha visto alguna vez un recipiente que tiene gas, puede haber sido el de la garrafa con gas. Yo lo que voy, en realidad no es así, porque el piquito de esto está mucho más metido acá adentro. Pero yo lo voy a hacer acá afuera para que lo veamos bien. Es como que tiene un piquito y acá obviamente tiene una válvula, algo que uno comanda, con lo cual puedo abrir o puedo cerrar. Cuando recién le acabo de comprar la garrafa, acá adentro hay mucho gas.
¿Qué pasa si yo abro esta válvula? Se libera el gas que está contenido en la garrafa. ¿Y dónde había más gas? ¿Acá adentro o afuera? ¿Dónde había más gas? La presión que hay adentro ¿Dónde es había más mayor a la presión? que hay. La presión que había adentro de la garrafa es mayor a la que hay afuera. Perfecto. La presión que hay adentro es mayor que la que hay afuera. Bueno, supongamos que yo la abro la garrafa y la dejo abierta. Y me voy. Me voy y vuelvo al otro día. Y la quiero conectar a la cocina. La conecto a la cocina y quiero prender la hornalla y ¿qué es lo que va a pasar? Y no va a tener suficiente presión, no va a haber gas. No va a haber gas. Esa ha dicho la frase correcta. No va a haber gas. ¿Y eso qué quiere decir que no haya gas? Eso quiere decir que acá adentro no hay gas, o sea, que acá No hay adentro, el gas que Hay menos nosotros presión. necesitamos para cocinar, pero hay oxígeno. bueno, hay aire realmente, ¿eh? Bueno, el oxígeno, el aire es una mezcla entre tantas cosas, oxígeno. Pero yo lo que quiero decir es que por más que nos hayamos ido un día, acá no hay vacío. Acá el aire, hay un gas. ¿Y cuál es la presión que tiene ese gas? Exactamente igual a la que hay afuera, O sea, la presión atmosférica. la presión atmosférica. Pero por otro lado, hablando con la gente, ellos te pueden llegar a entender o vos entendés si alguien te dice, bueno, pero la garrafa está vacía. O sea, ese vacío, esa garrafa vacía, en realidad tiene que ver con lo que ustedes mismos estaban diciendo. Tiene que ver porque, bueno, ya no me sirve, ya cuando yo lo abra a la, a la, a la cosita esta, a la válvula, en realidad no va a salir gas, porque en realidad el gas salía porque adentro, la presión adentro era más grande que la presión afuera. Como yo lo dejé abierto durante mucho tiempo, es tal y cual como lo que decíamos en el ejemplo, bueno, ya salieron un montón de moléculas de acá, salieron afuera, pero acá no hay vacío. Acá hay aire, o puede haber quedado alguna molécula del gas original que no se fue, qué sé yo, por alguna cosa. Pero lo mismo, la presión de ese gas no está a más presión que afuera, está a la misma presión que afuera. Y como está a la misma presión, no tiene esta capacidad de salir cuando uno le abra la atmósfera. No va a pasar nada. Entonces, por eso es que uno dice que está vacío. Bueno, entonces los tipos dicen, bueno, entonces lo que me interesa en realidad es la diferencia de presión. Para saber si este gas que está acá dentro de la garrafa, pueda salir o no salir, lo que me interesa es la diferencia que hay entre la presión que realmente tiene el gas y la presión que hay afuera. Bueno, esa es la presión manométrica. La presión manométrica es la diferencia entre la presión que realmente tiene el gas, que es la presión absoluta, menos la presión que hay afuera. Si eso te da cero, si la presión manométrica es cero, no quiere decir que tengamos un vacío, sino que simplemente tiene la misma presión, ese gas que está contenido acá adentro, tiene la misma presión que afuera. Y en nuestro problema, la diferencia te la indica la diferencia de nivel. La diferencia de nivel del mercurio en las dos ramas. Porque si el nivel de mercurio en la rama de la izquierda fuese lo mismo que en la rama de la derecha, o sea, supongamos, es como decir, toda esta parte no está. Entonces yo digo, bueno, entonces la presión en el punto 1 igual a la presión en el punto 2, pero están al mismo nivel, no hay nada por encima del punto 2, acuérdense que es como que no hay nada. Entonces la presión en el punto 1 es la presión atmosférica, porque la presión en el punto 2 estamos seguros que es la presión atmosférica.
Y entonces para mí es como que si yo lo abro, si abrimos esto a través de las valvulitas estas que teníamos para que el gas entre o salga, en realidad no va a salir nada de gas. En realidad, si lo conectamos a los pacientes, no va a pasar nada porque el gas no va a salir. Porque como ustedes también han dicho, no tiene la presión suficiente como para salir. Hay una diferencia de presión entre el gas que está adentro y el gas que está afuera. Por eso lo que te interesa muchas veces es la presión manométrica. La diferencia entre la presión que realmente tiene el gas adentro y el gas y la presión que tiene el gas afuera. Eso es lo que realmente me interesa. Y de esto hay un montón de ejemplos. Por ejemplo, cuando uno está cargando, poniéndole aire a las gomas del auto o de la bicicleta o de la moto, bueno, las del auto generalmente se cargan a 30 psi. Pero esos 30 psi es la diferencia entre la presión de adentro en el neumático con respecto a la presión de afuera. Si la goma estaría absolutamente desinflada, la presión me marcaría 0. Pero eso no quiere decir que adentro haya vacío, sino que simplemente la presión del gas acá adentro es igual a la presión del gas afuera. En realidad, para un montón de cosas, lo que más te interesa es la presión manométrica. No te interesa para nada, digamos, la presión absoluta. Bueno, no te interesa para nada, pero la presión absoluta tiene algún sentido si sabes en realidad la presión atmosférica para hacer la diferencia y saber qué va a pasar. Si cuando yo abra la válvula va a salir gas, no va a pasar nada o quizás entre gas. Porque si la presión acá es más chica que la presión afuera, cuando yo abra esta válvula, en realidad el gas va a estar entrando. Porque siempre los gases se mueven de los lugares donde hay más presión hacia los lugares donde hay menos presión. ¿Mm? Bueno, esa es la idea de este problema. Y para completarlo, digamos, entonces, en este caso me va a quedar simplemente la presión manométrica va a ser igual a la densidad del mercurio por G y por la H2. Que ya habíamos calculado todo eso y ya no había dado, acá todavía se lo ve que son los 100. No voy a hacer de vuelta todos esos cálculos, pero si alguien lo quiere hacer a este problema en el práctico, bueno, sí lo tendrá que hacer de vuelta. Son los 106.624 pascales. Pero es esto lo que estaba calculado acá, ¿no? Es este cálculo. Bueno, espero que se haya entendido cuál es la idea esta de la presión. De la presión manométrica. Ahí se quedó mudo. ¿Algún comentario, algo que quieran decir? Mi profe, cuando en caso de que haya una presión de vacío, ¿la diferencia de la presión manométrica sería negativa? Sí. Lo que vos decís es justamente uno de los problemas que yo he sacado. En realidad nosotros, por ejemplo, o sea, el ser humano tiene límites. O sea, nosotros no podemos, por ejemplo, superar la velocidad de la luz. No podemos viajar más rápido que la luz. Viajamos muy rápido, pero no viajamos más rápido que la luz. Es más, tampoco coincidimos que se pueda. Y si se puede, va a ser muy interesante porque seguramente cosas muy interesantes van a suceder. Tampoco podemos llegar a una temperatura que esté por debajo del 0 grado Kelvin. O sea que más o menos corresponde a los menos 273
15 grados Celsius. No podemos llegar a esta temperatura. Nos hemos acercado un montón, pero no hemos podido llegar a esta temperatura. Por eso esta temperatura muchas veces se conoce como el cero absoluto. Y tampoco podemos llegar, otro de los límites que tenemos, tampoco podemos llegar a un lugar donde la presión absoluta sea cero. Tampoco. El lugar que tiene la presión más baja es el espacio interestelar. O sea, si nos vamos al espacio, ahí uno podría decir, bueno, ahí la presión es cero. No, todavía tampoco es cero. Pero tenés una presión que es mucho más baja que cualquier presión que podamos hacer en la Tierra. Tenés una presión de más o menos una molécula de hidrógeno por cada centímetro cúbico. Pero todavía no tenés una presión cero. Pero nosotros intentamos muchas veces llegar a esta presión de cero, o por lo menos hacer una presión que sea más baja que la presión atmosférica. A eso se llama hacer vacío. Cuando nosotros estamos haciendo vacío, estamos logrando que la presión en ese lugar sea menor que la presión atmosférica, ¿no? O sea, imagínense, bueno, el vacío básicamente se hace así, o sea, se utiliza para un montón de cosas, digamos. Los tipos tienen por acá un recipiente donde ahí al comienzo obviamente tenía aire. Y los tipos a través de este orificio han ido sacando el aire ese. Hay muchas técnicas para hacer vacío. Vamos sacando el aire y obviamente también tenemos una válvula por acá. Como todas las cosas tienen válvula. Porque si la dejo así abierto, seguramente en algún momento va a entrar, ¿ah? Pero por acá era donde iban sacando. Entonces cada vez tenían menos moléculas, menos moléculas, menos moléculas, menos moléculas. Y entonces, bueno, ahí ya la presión ya es bastante baja, ¿ah? Ya no tengo ya tantas moléculas como antes. Menos moléculas, bueno, el asunto es cómo medimos la presión, cómo medimos qué tan bueno es este vacío. Bueno, de vuelta utilizamos el manómetro. Ya sabemos lo que es un manómetro. Bueno, en realidad hemos visto un manómetro de tubo abierto. Yo voy a utilizar el mismo manómetro de tubo abierto porque este año no les voy a enseñar lo que es el manómetro de tubo cerrado. Pero básicamente tenemos que tener otro tubito que también tiene que tener una válvula que está conectada, que está conectado de vuelta a un tubo en U. Este tubo en U en general sabe contener mercurio. Y al comienzo, antes que lo conecte al recipiente este donde estoy haciendo vacío, el nivel de mercurio era el mismo en ambas ramas. Bueno, ahora lo conecto, ya saben cómo lo voy a conectar. En realidad voy a agarrar una manguerita de goma. Uno de los extremos de la manguera va a mi tubo en U. El otro extremo va a la salida de mi recipiente donde estoy haciendo vacío. Y ahora abro la válvula. Cuando abro la válvula, ya las dos columnas de mercurio, la de la izquierda y la de la derecha, no van a estar a la misma presión. Y ahí lo que va a pasar es lo siguiente. De esta rama, el mercurio va a empezar a subir. Porque en realidad hacer vacío es como que alguien está haciendo succión.
no está mala esa idea de la succión con respecto al vacío. Obviamente si sube de ese nivel es porque del otro nivel está bajando. Supongamos que llega hasta ahí, hasta donde yo le he puesto. Y para resolver ahí cuál sería la presión, o para que sepamos cuál es la presión del gas acá. Tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho en el otro problema. Lo mismo que hemos hecho en el otro problema. Tenemos que de vuelta encontrar dos puntos que están dentro del mismo líquido, mercurio, y que están al mismo nivel, y para que el problema sea más simple, ese punto tendrá que ser el que tenga el nivel más alto, pero a la vez el mismo nivel en ambas ramas. Y bueno, entonces después de pensarlo un poco me doy cuenta que tiene que ser esto. Este tendrá que ser mi punto 1, este tendrá que ser mi punto 2, y yo tendré que igualar la presión en 1 con la presión en 2. La presión en el punto 2 no es otra cosa que la presión atmosférica, porque por encima del punto 2 no tengo líquido. Pero la presión del punto 1, esa será la presión hidrostática del mercurio, más la presión que ejerce el gas. Porque recuerden que la válvula está abierta, entonces este poco gas que ha quedado ejerce una presión. Debe ser una presión pequeña, pero bueno, ese gas está ejerciendo una presión. Y cuando yo quiero saber cuál es la presión absoluta de ese gas, obviamente lo que tengo que hacer a la presión atmosférica, fíjense que este término que está sumando va a ser restando, es menos la presión hidrostática, que va a ser la densidad del mercurio por G y por la H, bueno, en este caso del punto 1. Bueno, y eso me va a dar un valor, pero esto es el valor de la presión absoluta. Esta es la presión absoluta del gas. Fíjense que si ustedes quieren calcular la presión manométrica, ¿dónde estaba? Ya me he perdido. Tiene que ser todo esto más chico, porque si no... La presión manométrica es la presión absoluta menos la presión atmosférica. Si yo a este término, que es el de la presión absoluta es esto, o sea que es todo esto. Si a esto le resto la presión atmosférica, y obviamente me va a quedar esto, pero esta parte es negativa, porque tiene acá adelante un signo menos. O sea que sí, la presión manométrica puede ser negativa. Y cuando me están diciendo que la presión manométrica es de menos 20 milímetros de mercurio, o de menos 20 torr, yo estoy sabiendo que está 20 torr o 20 milímetros de mercurio por debajo de la presión atmosférica. Por debajo de la presión atmosférica en ese lugar. Muy buena pregunta esta que han hecho. Bueno, la verdad que no pensaba hablar tanto de esto, pero bueno. Bueno, chicos, dejemos hasta acá nomás. Bien, profe. Nos vemos. Profe. Nos vemos entonces. No, profe. Nos vemos, profe. No.